Sean todas y todos bienvenidos a este evento, a esta cápsula informativa que vamos a estar presentando en el marco de la carrera de Derecho del ITESO, UAP Derecho Personas y Empresas y por supuesto la Academia de Derecho Social. Tengo el gusto de presentar al profesor Juan Francisco Asensio Dávila y el tema del cual vamos a hablar el día de hoy son retos y vicisitudes de la prohibición de la subcontratación en México. Todo esto conforme a la reforma que tuvimos el día 23 de abril del año 2021, donde precisamente se habla de la prohibición, ¿no?, de la subcontratación de personal en nuestro país. Y para ello, bueno, pues vamos a comenzar hablando precisamente sobre estos retos, esta perspectiva, ¿no? No solamente desde la parte patronal, no solamente desde la parte de la persona trabajadora, sino también desde la perspectiva de la autoridad. Y por ello quiero hacer la primera pregunta, Francisco, respecto a esta temática, en cuanto a qué se debe pues que se haya hecho esta prohibición de subcontratación en nuestro país. ¿Cuáles tú consideras que fueron los motivos, Paco? Gracias, Fanny, por la invitación. En definitiva, son temas trascendentales en nuestro país que han hecho y volcado totalmente la ideología de lo que se tenía en materia de contratación de personas y, por supuesto, en el tema del desarrollo del trabajo. Me gustó denominar a la cápsula como retos y vicisitudes porque de alguna forma se está planteando cuáles son la perspectiva de que debe acudirse a través de esta reforma que fue autorizada, como bien dijiste, el 23 de abril del 2021 y que no únicamente va enfocada precisamente a temas de índole laboral, sino se reforman 6 leyes, de las cuales una es la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Infonavit, el Código Fiscal de la Federación, la Ley de Impuestos sobre la Renta, la Ley de Impuesto al Valor Agregado, que lo conocemos como IVA, y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado en materia reglamentaria al apartado B del artículo 123 constitucional. Entonces, atendiendo a la pregunta, Fanny, que cuál es el objeto de la prohibición de la reforma, es precisamente que por mucho tiempo en nuestro país la utilización de la subcontratación ha sido no precisamente como lo es a nivel mundial en el tema de la reducción de cargas de corte administrativo enfocado hacia la empresa, en procesos precisamente de contratación, en procesos de selección de personal y por qué no en procesos a lo mejor de nómina o situaciones de relación de trabajo, sino se ha tergiversado precisamente en nuestro país de tal forma que lo que se ha buscado a través de la subcontratación es precisamente el tema de evadir el pago de prestaciones, el tema de que el patrón no sea completamente identificable o esquemas de carácter fiscal que permiten la deducibilidad al 100% y que no propiamente el trabajador sea el beneficiario eventualmente en una relación de trabajo. Nosotros identificamos correctamente que una relación de trabajo es en las que existen los elementos que la propia Ley Federal del Trabajo contempla, que son de horario, salario y subordinación, y que precisamente la Ley Federal del Trabajo en el año 2012 trató de argumentar o de alguna forma dejar mucho más claro precisamente cuál era la posibilidad de la subcontratación en nuestro país. De tal forma que se generó una reglamentación muy sencilla en la que se determinaba que aquel que deseaba prestar servicios de subcontratación o contratar servicios de subcontratación tenía o la posibilidad de hacerlo siempre y cuando no subcontratara el 100%, se acreditara el carácter de especializado y como último punto es que no tuviera labores iguales o similares entre la contratante y la contratista. Y es entonces que el ir y venir de los elementos prácticos de cumplimiento en la reforma de 2012 a 2021 trajo como consecuencia precisamente, lejos de una reglamentación superior, trajo una prohibición radical que nosotros vimos precisamente con la institución de señalar alrededor de 5 o 6 artículos en la Ley Federal del Trabajo, donde precisamente refiere de manera tajante la prohibición de la subcontratación y lo define cuando una persona física o moral proporciona o pone a disposición trabajadores propios en beneficio de otra.
Y entonces también hace la aclaración, la reforma, y dice de las agencias de empleo y los intermediarios que intervienen en el proceso de contratación de personal a participar en el reclutamiento, la selección, el entrenamiento, la capacitación, entre otros, y que no se considerarán patrones los que tengan carácter de esta naturaleza distintos a los que efectivamente puedan beneficiarse con la relación de trabajo. ¿Por qué está entonces esta prohibición? Y como lo explicaba hace un momento, porque da la casualidad que ahora, a partir de la reforma, es necesario obtener un registro que permita precisamente el prestar servicios que pudieran ser considerados de subcontratación o servicios, le vamos a denominar para efectos de la cápsula, de especializados. Y entonces la ley, en esta reforma que planteamos, determina que los servicios especializados deben de formalizarse por escrito, debe de proporcionarse específicamente las obras a ejecutar y así como el número determinado de trabajadores que participarán en el cumplimiento de estos contratos. Ahora, Paco, y bueno, haciendo sí, nada más una observación. correcto. Entonces, Paco, la subcontratación está permitida para los trabajadores, trabajadoras que se encuentran en una empresa especializada. Sí, la prohibición radica en esa subcontratación, vamos a decir, que tenía el objeto precisamente de evadir el pago de prestaciones. Ahora, sí está permitida, malamente en la reforma lo dice, solamente se permite, siempre y cuando estés en una empresa especializada, pero para que tener ese carácter necesitas precisamente un registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la cual de manera discrecional tiene, a través de los elementos que ahora se determinaron a través de un acuerdo que se dio a conocer posteriormente, que efectivamente cumplir para efectos de ser considerada especializada. Es decir, prohibida en términos generales, permitida específicamente a aquellas que cuenten con un registro. Excelente, Paco, muy bien. Y bueno, comentar también que el registro ya está, ¿verdad? Correcto. Ya se está Sí, realizando a través de la plataforma de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. sí, que nosotros lo conocemos como REPS, que es este registro Ajá. que se autoriza precisamente a partir del 24 de mayo de este año y que da un término específico pues, para dar cumplimiento precisamente a varias consideraciones donde las empresas que consideren que prestan servicios que deban ser registrados como especializados cumplan con esos requisitos y entonces se les otorgue un registro. Ahora, Paco, entonces, ahora desde la visión, esos propiamente los motivos, ¿no? Que dieron lugar, lo que nos Por comentaron, supuesto. dieron lugar a la prohibición de la subcontratación con pues con esto específico, esas áreas específicas donde se permiten, siempre y cuando exista este registro y obviamente se fundamente, ¿no? Que se justifique que se trata de una empresa especializada. Correcto. Ahora, Paco, desde la perspectiva, desde la óptica de la empleadora, de la persona empleadora, entonces, ¿cuáles son los retos de esta reforma? Mira, yo identifiqué, Fanny, seis puntos que son esencialmente posibles para efectos de que la parte empleadora o el patrón tenga la posibilidad de cumplimiento de esta reforma que es positiva si lo visualizamos desde una óptica de los trabajadores en beneficio precisamente de la seguridad laboral. Bueno, el principal de los elementos es que deben de ajustar sus objetos de negocio y con ello precisamente determinar cuál es el espíritu de negocio, cuál es el objeto, cuál es el principal fundamento de sus negocios a fin de ser considerada una empresa especializada número uno. O sea, el punto número uno, sin duda, es ajustar los objetos de negocio, o sea, verificar en esa dispersión que pudiera darse, en ese abanico de posibilidades en el ámbito de negocio, buscar la especialización de las empresas. Como punto número dos, precisamente verificar el alcance de los servicios, de ese objeto social, de ese objeto de negocio, hacia dónde se dirige el tema de negocio, que sin duda es un tema, bueno, que la libertad de profesión que nos establece nuestro artículo quinto constitucional, lo podemos hacer, pero que tendremos que tener muy bien definido y acotado desde la óptica empresarial, desde la óptica de persona moral o persona física, que el objeto de negocio y que el alcance de los servicios esté muy, muy bien delimitado. Ahora, como punto 3, identificar precisamente los servicios de los terceros que se utilizan y que se prestan de manera cotidiana y regular para consolidar esta parte de la especialización o solicitarles eventualmente a esos terceros su especialización. ¿Con qué quiero decir esto? A ver,
no nomás la reforma va enfocada en que yo me tengo que registrar, sino que si yo utilizo los servicios de terceros en los cuales pone a disposición, como lo dije previamente, personal dentro de mi objeto de negocio, entonces tendré que solicitarle a esos terceros precisamente la especialización, ya sea en virtud de que preste un servicio de carácter cotidiano y que contribuya al cumplimiento de ese objeto de negocio especializado que precisamente yo ya cuento. Ahora, por supuesto, lo dijiste hace unos momentos como punto número 4, yo señalaría el registrarse en caso de ser necesario ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Insisto que se emitió un acuerdo por el cual se dan a conocer disposiciones de carácter general para el tema del registro de personas físicas o morales, del cual precisamente se desprende cuáles son las razones y cuáles precisamente, en definición, aquellas empresas que deben registrarse. O sea, yo recomendaría pues que no todas las empresas, si están cumpliendo con estos 3 puntos que estaba platicando previamente, lleven a cabo este tema de su registro ante el REPS. ¿Por qué? Mira, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, la PRODECON, emitió un comunicado donde determina los conceptos que pueden servir para identificar la actividad de que se trata un servicio especializado. Por supuesto que en materia fiscal, o sea, en materia de cuestiones de contribuciones y pagos y deducciones, entra en vigor a partir del 1 de agosto del 2021. Sin embargo, la PRODECON ha sido muy puntual y a través de este comunicado determinó precisamente la identificación de la subcontratación de personal. Me voy a permitir leerlo porque es muy sencillo como lo determina. Dice que la subcontratación se da cuando una persona física o moral denominada contratista proporciona o pone a disposición trabajadores propios en beneficio de otra conocida como contratante e identifica precisamente 4 elementos esenciales. 1, la persona cuenta con trabajadores propios, que es la contratista. 2, los trabajadores propios. 3, la persona que se beneficia de los trabajadores, es decir, la contratante. Y 4, que la contratista proporcione o ponga a disposición a sus trabajadores. De tal forma que si nosotros nos identificamos o las empresas se identifican bajo estos conceptos, que incluso no nomás la ley del trabajo y la reglamentación que se ha emitido al respecto, sino también instituciones distintas como la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente ha hecho saber precisamente a través de varios comunicados para la identificación. Entonces, sí llevemos a cabo este proceso de registro, que le llamamos REPS, a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. En caso que no encuadremos, es decir, que nuestro objeto de negocio esté bien definido, que nosotros no pongamos a disposición trabajadores, que cumplamos con el objeto mismo, que es una definición que daré al final para que lo entendamos correctamente, entonces no debiera ser necesario el tema del registro. De tal forma que como punto número 5, en el tema de cuáles son los retos que tienen desde la óptica patronal o de la parte empleadora, pues definitivamente cumplir con las disposiciones en materia de seguridad social. O sea, buscar, porque sin duda la reforma laboral en materia de subcontratación es cumplir con las disposiciones en materia de seguridad social. Dar a nuestros trabajadores al 100% de alta, cumplir con sus pagos correctamente, todo los requisitos que nos establece la propia Ley Federal del Trabajo y las demás leyes como la ley del IMSS y la ley del Infonavit. Y por supuesto, como último punto, perdón, Fanny, termino rapidísimo, el absorber a los trabajadores que estén bajo el concepto de subcontratación, lo manejaría como el 6º punto, que ha sido un tema recurrente y que incluso en los transitorios, precisamente de la reforma, otorga un término de 90 días contados a partir de la publicación del propio decreto, es decir, que vencería el 20 de julio próximo, en el cual se establece precisamente esta transición que debe darse a través de una sustitución patronal y que efectivamente debe notificarse a las instituciones tanto como a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, como al Instituto Mexicano del Seguro Social y por supuesto al Infonavit. Paco, y con este, o sea, dejar claro pues que es imprescindible el registro en el REPSE, sí, de acuerdo al artículo 15 de la Ley Federal del Por Trabajo, supuesto, y las especializadas, ¿no? Y por como dices, supuesto. las que tienen bien definido su objeto y que Y que no no ponen a propiamente disposición, no habría trabajadores, necesidad. entonces no habría necesidad, ¿no? Digo, para dejarlo claro, pues, Muy que es claro en el tema de imprescindible la y que cápsula, obviamente por tiene un supuesto. término, ¿no? Sí, Para por este supuesto. registro y obviamente, pues, cumplir con todas las obligaciones, ¿no? En materia laboral A y ver, seguridad el social. transitorio. Sí. Y el transitorio da un término de 90 días, pero no Mm. quiere decir que eventualmente, o sea, si posteriormente identificas o tu objeto de negocio es distinto
o posteriormente se da un tema de una apertura de negocio, no quiere decir que no puedas llevar a cabo tu registro, sino se entiende que este término 90 días es para aquellas que están bajo el concepto de la subcontratación y tienen esta fase, vamos a decir, de transición obligada que está dando la autoridad. Y con o sea, al final, actualmente, bueno, pues hay una gran responsabilidad por parte de la autoridad en la implementación de la reforma laboral y actualmente, ¿no? La parte del outsourcing en cuanto a este registro. Entonces, con base a todo esto, Paco, pues, ¿cuál es entonces este cambio a cargo de la autoridad para la aplicación de esta reforma? Mira, y gracias por preguntarlo. Identifico 6 puntos trascendentales en este tema. El primero, por supuesto, es que la autoridad, en esta posibilidad que al final termina siendo de humanos, pues tiene que lograr una especialización, tiene que lograr una, quiero decir, profesionalización para efecto de identificar correctamente a las empresas que son susceptibles de registrarse. O sea, la autoridad en este momento está dejando que las personas por mutuo propio decidan quiénes son susceptibles de registrarse porque prestan servicios o sea, especializados. Sin embargo, una vez que llevan a cabo este proceso ante el REPS o este registro, tienen que también identificar correctamente quiénes sí son susceptibles de registrarse y quiénes no hay necesidad. Porque, ojo, aquellas que no se hayan registrado y que sí presten servicios especializados, la reforma trae multas que desde mi punto de vista son exageradas, porque ahora hablan de 50,000 UMAS, que más o menos son 4,400,000 pesos. Imagínate en un tema de multa y que no se distingue en el tema de pequeña, micro o gran empresa, sino que precisamente se da esta parte precisamente únicamente de multa. Ahora, por supuesto que la autoridad debe analizar correctamente la documentación que se le presente para el registro o en el momento mismo de la inspección. Quiero decirte una estadística que la estaba observando el día de ayer de todo el número de empresas que ha estado registrándose ante el REPS y que 6 de cada 10 empresas no se les está otorgando el registro. Primero, porque no cumple con los requisitos que dice precisamente este acuerdo en el que se determinan los requisitos que debe cumplir, y dos, porque al momento de la visita de inspección que obliga a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en revisar precisamente la documentación que se entregó, hay veces que está solicitando información adicional a efecto de contar fehacientemente con esta opinión para el otorgamiento del registro. Hay muchos casos precisamente en los que la autoridad no está negando el registro o dos, que una vez otorgado el registro, aquellos que dejen de cumplir, porque es un registro renovable, dice la ley en 3 años, podría en cualquier momento la autoridad negarse o cancelar el registro. Ahora, como punto 3, yo determinaría el tema de valorar la procedencia del registro para evitar actos de corrupción. Y vaya, no quiero sonar negativo, pero sí identifico correctamente, pues, que el hecho de que se otorgue la discrecionalidad a la autoridad para el otorgamiento a ti sí y a ti no respecto al tema del registro, probablemente traiga consecuencias de corrupción dentro de las mismas autoridades para efecto del otorgamiento del propio registro. Entonces, yo creo que la autoridad tendrá que determinar y ser tajante, no ser, vaya, no buscar esta parte discrecional del otorgamiento o no, sino ser a rajatabla precisamente el otorgamiento de registro. Ahora, por supuesto que tiene que identificar la autoridad, las estructuras, las estrategias fiscales, las estrategias laborales que siguen para el cumplimiento de la ley y para el cumplimiento precisamente o no cumplimiento precisamente de la ley. ¿Es por qué? Porque por supuesto que somos buenos para esta parte de buscar el cumplimiento, pero también el buscar el escondrijo, precisamente que el objeto es beneficiar a los trabajadores en la seguridad de su empleo, en su estabilidad laboral. ¿Qué me Y fíjate, preocupa? Paco, Sí, sí, perdón, discúlpame, quería adelante. hacer un comentario. Tuvimos hace unos días precisamente una entrevista con el titular, ¿no? En cuanto a la implementación del registro del REPSE de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Y precisamente uno de los aspectos que él decía, ¿no? Que argumentaba en cuanto a esta
pues no registro completo el 100% de las personas que están solicitando esta inscripción a la Correcto. secretaría, que le sabes qué, pues sí, son la mitad o 4 de 10 o 6 de 10, él habla de 6 de 10, que sí les otorgaba el registro, pues decía que pues se negaba precisamente porque los informes del IMSS, del Infonavit, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el SAT, hablaba que no estaban pues al corriente en sus Ya, obligaciones, ¿no? ya. Entonces era de los argumentos que él señalaba, pero también precisamente abordábamos pues la necesidad de ampliar incluso este término, porque bueno, ¿qué sucede cuando existe actualmente un juicio, ¿no? O hay una inconformidad respecto al establecimiento de una obligación que el afectado o la parte empleadora determina que pues no es correcto, ¿no? Que no da lugar, o sea, simplemente pues estamos actualmente, y esto implica pues no la actualización de los registros Correcto. de la base de datos de estos organismos. Entonces, en esa lógica, o simplemente pues yo no tengo la base actualizada, ¿no? O es muy tardada mi respuesta, como en el caso del Infonavit. Entonces, pues, Correcto. ¿cómo va a resultar en algún momento imprescindible, no necesario el hecho de poder ampliar este término para que las empresas especializadas pues puedan lograr su registro, ¿no, Paco? Correcto. Creo que uno de los puntos especiales es que la autoridad tendrá que evitar, y perdóname que lo diga, el terrorismo laboral, porque, y perdón la denominación, pero me parece que es uno de los puntos que esencialmente las empresas en nuestro país están en este momento con ópticas en una, vaya, en una preocupación de si efectivamente debo de cumplir, me debo de registrar, ¿qué debo de hacer para no ser sancionado? Porque estamos cayendo precisamente en este que mal denomina a lo mejor terrorismo laboral. Yo creo que el evitar la discrepancia, la discrecionalidad, perdóname, en el otorgamiento del registro, que me imagino que precisamente la plática que sostuviste con el titular, va enfocado precisamente a ese tema, donde vaya a un registro que sea pues, prácticamente plano, en el que no haya esta posibilidad ni lugar a dudas de cuando una persona es especializada o cuando no lo es para prestar servicios. Muy bien, Paco. Y con todo esto, ¿cuáles son las conclusiones que tú pudieras desarrollarnos con base a esta reforma? Gracias, Fanny. Mira, yo creo que al final es una buena reforma. Creo que me parece un enfoque complicado que se le dio de inicio con el ánimo precisamente de entorpecer a lo mejor la economía en nuestro país, pero que si lo analizamos en el fondo, es una reforma que trae beneficios para el trabajador en el tema de vaya, su estabilidad en el empleo, en el tema de hacerse, vaya, del respeto a sus derechos, del cumplimiento precisamente de las relaciones de trabajo y por supuesto, pues, en esta parte de crecimiento, por supuesto, desde una óptica económico y familiar, que es al fin para lo que nos debemos en el tema del trabajo. Yo exhortaría precisamente en esta cápsula a que los trabajadores acudan precisamente a denunciar actos de incumplimiento en este tema donde pueden suceder a lo mejor cuestiones de simulación de cumplimiento a la norma, pero que formalmente estén precisamente continuando con este tipo de actividades. Otra de las cuestiones es asegurarse precisamente el respeto a sus derechos con motivo de una sustitución patronal, porque estamos viendo en este momento todas las sustituciones que se están dando en las empresas precisamente para tratar de cumplir con estos elementos prácticos de la reforma, pero que lo importante para el trabajador es voltear a ver precisamente mis derechos de antigüedad, mis derechos de pago de aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, prima dominical y todo aquel derecho que haya sido contemplado previamente y que posteriormente con la sustitución debe continuar dándose, por supuesto, en el ejercicio de la actividad que presentan. Por supuesto, yo creo, bueno, en un ánimo positivo, en una buena fe, confiar precisamente en que los patrones estamos o están actuando correctamente para cumplimiento de la reforma y que el espíritu o el ánimo de la sustitución o el ánimo del cambio de denominación en las empresas tendrá que ser precisamente para cumplir en estos temas. O sea, ya lo dije, denuncien a aquellos que no lo hagan, pero que yo estoy completamente seguro que la mayoría lo están haciendo precisamente con el ánimo de cumplir con el tema de la reforma. Y por supuesto,
que se olviden los trabajadores de considerar la subcontratación como un hecho negativo, no porque en nuestro país esté considerada la subcontratación vaya desde una óptica impositiva. La subcontratación es una tendencia mundial que va enfocada precisamente a la reducción de cargas administrativas, no la evasión del pago de prestaciones, reducción de cargas administrativas, y que el único objeto es precisamente lograr que un tercero se encargue de la parte administrativa y del manejo de personal, que hoy por hoy sigue siendo uno de los temas u objetos de negocio más complicados dentro de las empresas de nuestro país. Y concluyo, Fanny, diciendo precisamente esta definición que me encantó de la Procuraduría de la Defensa del contribuyente de la PRODECON, que distingue precisamente entre la contratación de un servicio independiente y de la subcontratación de servicios especializados, porque dice que la distinción entre estos será la dependencia de los trabajadores que comparte el contratista con el beneficiario a través de un acto de proporcionar o poner a disposición a los trabajadores. Y ojo, poner a disposición a los trabajadores, como lo dije hace un momento, dependerá de las obligaciones contractuales que se establezcan para proporcionar el servicio o la ejecución de la obra. Pensemos en que las empresas llevan a cabo actos de carácter mercantil. Pensemos que los negocios se dan precisamente como una circunstancia de comercio y que no propiamente va a un enfoque de la subcontratación de personal. Con eso concluiría precisamente esta parte de mi participación, Fanny. Pues muchísimas gracias, Paco, como siempre, muy interesante y todas tus aportaciones, tus conclusiones. Y pues bueno, con esto entonces damos cierre. Más adelante estaremos también subiendo otras cápsulas con estos tópicos selectos en materia laboral, en materia agraria, de seguridad social, materia social, pues tal cual, para poder contribuir, ¿no? A aclarar dudas y pues aportar nuestro granito, ¿no? En poder darle más espacio y claridad a estos temas de relevancia para nuestro país. Pues muchísimas gracias, Paco. Muchas gracias, Fanny. Gracias a ITESO por invitarme, por supuesto, y por tenerme presente. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.